Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente junto a la editorial Anocanay en este podcast Argen Chile con Eva Matiu desde Argentina y esta vez estamos con un gran escritor chileno que se llama Alejandro Ruiz Norambuena que nos va a hablar de sus libros y de su historia. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Pablo, hola Eva, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes hoy día y poder conversar sobre esto que a mí me encanta, me apasiona, como es escribir. Eh, Hablar de literatura en general es una de mis grandes pasiones, eh, de aquellas cosas que mueven mi vida. ¿Mm? Sí. Tú empezaste como profesor. ¿Tú crees que es una buena carrera para comenzar en la literatura? Uy, buena pregunta, nunca me la habían hecho. Mm. Em, yo creo que sí, yo creo que la literatura no se desliga de lo humano y trabajar como docente te arraiga de sobremanera con lo importante que es el ser humano. Entonces, creo que es una buena labor, una buena labor. Uno es cercano a todas a las comunidades educativas, sobre todo en el contexto en el que yo he elegido trabajar, que es contexto rural. ¿M? Yo a propósito hago clases en sectores rurales para poder conocer sus historias, para conocer su entorno, y esto me permite también poder escribir, ¿no? Escribir sobre leyendas, sobre historias que son del mundo campesino. ¿Tú Y aún? el contacto con las personas me permite hacer eso, pues, con estudiantes, Sí. con apoderados, ¿no? Con gente del entorno. Entonces no has dejado la docencia. ¿No, No, todavía soy docente, sí, no te soy gustaría docente. dejarla o dedicarte solamente a eso? Me encantaría dedicarme solo a la escritura, pero también creo que perdería este rasgo personal que tiene el contacto, sobre todo con los jóvenes. ¿Sí? Mm. Eva, Sí, Alejandro, contanos sobre tus primeros pasos en la literatura. ¿Qué te llevó a descubrir tu vocación por la escritura y la poesía? ¿Hubo algún momento específico en tu juventud o alguna experiencia particular que despertara esta pasión? Uy, hay más que uno, más de un acontecimiento en particular. Recuerdo que cuando niño mi abuela me regaló un diario de vida, siempre cuento esto. Y creo que ese fue el primer rasgo. Mi papá me hacía hacer copias, las clásicas copias que tomaba, no sé, un cuento mm, X, de, no sé, Borges, ya que estamos hablando de Argentina, Cortázar, o de acá, no sé, el vaso de leche, de Roja, acá, y me hacía escribirlos en las tardes, pues, para mejorar la redacción, para, no sé, en ese tiempo no se hablaba de comprensión lectora, sino que se hablaba de la copia, hacer copia. sí. Y en el liceo, yo estudié en el Liceo de Hombres, en Enrique Molina, y que es el Liceo uno de Concepción. Tiene Mm, como 200 años, es bien emblemático acá en la región. sí, Sí. Y, y en el Liceo de Enrique Molina conocí a un profesor que es don Carlos Molina. Y don Carlos vio en un concurso literario, yo participé en un concurso literario, escribí un poema que se llamaba La Ira. Todos escribieron poemas románticos, y recuerdo que yo escribí un poema muy de mi adolescencia. Estaba como un poco molesto con el mundo, estaba molesto con mi condición de estudiante, de adolescente, entonces escribí un poema que se llamaba La Ira. Y sacó el segundo lugar, no sacó el primero porque era como muy violento, lo encontraron, pero era buen poema. Yo lo leo ahora, obviamente que le haría muchas correcciones, pero no me siento poco orgulloso de él. Y, y claro, este profesor lo leyó porque era parte del comité de los que evaluaban el poema, los poemas, y ahí me empezó a pedir textos, los textos que yo estaba escribiendo, los manuscritos, y me hacía apreciaciones, y ahí comencé a crecer, podríamos decir, ya de una forma más profesional o pseudo profesional. Entonces, esos podrían ser como mis orígenes. Después hubo un taller en el mismo liceo con el Gonzalo Enrique, el actual cantante de Gonzalo y los asistentes, hermano de Álvaro Enrique, el de los tres, po. mm, Y él potenció también harto la escritura de nosotros. Entonces,
Después viene Nocanay, viene Omar Lara, etcétera, Gonzalo Roja y todo eso. Ese roce que fui teniendo con el tiempo en la universidad. Después estudié español. Y eso sería como mis orígenes como escritor. Mm. Eh, a propósito de que tú estudiaste en el Liceo Enrique Molina, que es un liceo emblemático, histórico, eh, ¿qué te parece lo que pasa con los liceos públicos, municipales? Hoy considero que es terrible porque perdimos unos espacios que yo creo que igual podemos recuperarlo, ¿eh? No, no lo veo como algo trágico en su totalidad. Yo creo que todavía lo podemos recuperar, pero creo que fue bastante trágico perder colegios como el Liceo de Niñas en el caso de las mujeres, el Enrique Molina en el caso de los hombres, y creo que en cada región se perdieron los liceos emblemáticos en particular, porque la Sí, gente ahora está estudiando en particulares subvencionados y todo. Y en ese tiempo, lo lindo que tiene el liceo municipal, no sé si Eva lo comparte o sucede también en Argentina, pero que tú te encontrabas con una amplia gama de personas de todo estrato social. O sea, yo estaba estudiando con alguien, yo venía de familia muy humilde, mis papás no eran profesionales ni nada, Sí. pero sí yo tenía al lado un compañero su papá era abogado, otro que era también profesor, docente, que hacía clases en la universidad, entonces, y No, otro que era acá te cuento, comerciante ambulante, por ejemplo. te cuento lo que pasa acá. Mis hijos son uno de 10 y otro de 11 y van a una escuela pública y sí, todavía se conserva eso de codearse con uno que tiene más, otro menos. Al menos mi experiencia particular es así, no sé cómo será. Te hablo del barrio de Caballito, no sé en el interior cómo será. sí, aquí en Chile la cosa igual es complicada porque igual la gente prefiere ya los colegios privados. Y la educación es un tema complicado también. Quería preguntarte sobre tu primer libro que se llama Carmen del Pino, dice que es la segunda mujer fusilada en Chile. Quiero que nos hables de ese libro. Sí, sí, no voy a hablar de la primera, porque siempre me preguntan por la primera fusilada Ah, y mi sí, texto es de la también segunda. quería preguntarte eso. Em, y al final termino hablando de la primera y no está relacionado con mi libro. Sí. El, el texto se llama así porque está relacionado con un hecho histórico en particular, que es la historia de una mujer que se llama Carmen del Pino, y esta historia es como de los años 1850, 46, ¿ya? Donde sucede un hecho de maltrato femenino. Eh, ¿Pero prefieren que les cuente la historia o quieren que les cuente sobre cómo surgió el libro en Yo particular? te puedo contar algo. Sí, dime. Acá hay una historia muy similar de Camila O'Gorman, una mujer de la alta sociedad en la época de Rosas que se enamoró de un cura y fueron fusilados los dos. Ella estaba embarazada cuando lo fusilaron. Mm, Wow. terrible. Y está escrita igual la historia, ¿no? Hicieron Porque una voy para allá a película, escribirla. hicieron una película en los 80, se llama Camila, Qué con buena. Susupe Coraro. Eva, lo que pasó acá, que yo trabajaba de docente en Florida y estaba esa historia y los floridanos se sentían como avergonzados. Era como nadie hablaba de la fusilada, nadie hablaba. Incluso había una roca gigante en la plaza que cuando yo comencé el proyecto de escribir esta obra, a recabar información y todo, la sacaron de la plaza, la rompieron, una persona la enterró en su sitio, porque decían que estaba maldita. Hay un tema de una maldición en Carmen del Pino. Cuando ella Mm, la fusilan, ella grita, de acuerdo a la leyenda, y bueno, está ahí registro también, grita y echa una maldición al pueblo, a Florida. Entonces la gente creía que todo lo vinculado con ella conllevaba esta maldición, ¿eh? De que no iba a surgir el pueblo, la gente también iba a estar de alguna manera manchada con esta especie de maldición. Pero tiene que ver muy parecido a la historia que mencionas tú. Ella se enamora de un peón, la obligan a casarse con su violador, y luego ella, producto del maltrato que él le provocaba, ¿cierto?
termina asesinando. Entonces, de ahí viene el hecho trágico de haber sido fusilada. ¿Mm? ¿Cómo Sí. descubriste esa historia? ¿Fuiste a revista, diario? ¿Cómo lo Mira, hiciste? todo comienza en una unidad de leyendas, ¿ya? A mí siempre me gusta recabar información sobre, con los estudiantes con respecto a las historias que hay en los entornos donde ellos viven. Porque hay una historia que se conoce, ¿cierto? Como dice Chimamanda Ngozi, ¿cierto? Una historia oficial y está la otra historia, ¿cierto? En este caso, Sí. yo siempre estoy tratando de conocer. En ese tiempo yo no conocía a la Chimamanda todavía en todo caso, pero comencé a recabar las leyendas que habían en el entorno, que eran bastante ricas, todavía son. ¿M? Mm, Eh, Ellos hablaban de cuentear, ¿ya? O decir mentiras, contar mentiras. ¿M? sí. Y esas contar mentiras las hacían en fogones campesinos. Entonces, en esos fogones campesinos hacían tortillas de rescoldo. Tortilla de rescoldo es como un pan, ¿cierto? Que se hace con harina y que se echa Sí, acá una... tenemos también, le Claro, llaman tortilla también. las tortillas, ya. Yo lo explico porque como va Sí, para Argentina, por eso lo explico un Sí, va poquito. ¿Ya? para Entonces, otros países también. claro, porque los chilenos conocemos las tortillas de rescoldo. Entonces, en ese lugar Sí. ellos iban comiendo estas tortillas, lo acompañaban con algo que tenían ahumando ahí, porque es un lugar que está en constante producción de cosas para comer. Y ahí los más ancianos cuenteaban o decían sus mentiras que decían ellos. Y en realidad eran las leyendas propias del entorno, más alguna que otra frase o historia que le iban agregando ellos de forma personal. Entonces, estos fogones con la llegada de la tecnología se han ido muriendo, prácticamente ya están extintos. Entonces, ya la gente no tiene esos fogones, o si los tienes para algún asado, ahora por ejemplo fiestas patrias, cosas por el estilo, ya, pero no es algo que esté permanente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en esos lugares donde se contaban estas historias, al ver que estos fogones se estaban eliminando, estas historias fueron también pereciendo. Mm, Entonces yo dije, hay que dejar registro escrito de esto, si no lo vamos a perder para siempre. Y Carmen del Pino ya en Florida no se recordaba. Cuando yo empecé a escribirlo, recabé información con el entorno, solamente los ancianos se acordaban de la mujer fusilada. ya. Entonces, hablé con un profesor de historia, que es entre comillas, en ese tiempo era el historiador, el profesor Jaramillo, historiador del lugar, había escrito 3 libros de historia y uno era de Florida. El único libro que Florida tenía como registro histórico. Y él me entrega el juicio legal de Carmen del Pino. Y desde ahí comencé a escribir, más recabar la información que había en el entorno, entrevistas, etcétera, y surge este texto, que es dramático porque se me hizo más fácil escribirlo así. Mm. Es como, recuerdo también la historia de los femicidios de ahora. Podría ser. Sí, de hecho hay algunas personas que lo han leído de acuerdo al presente, al entorno actual. Yo creo que femicidios han habido en la historia de la humanidad desde siempre, no solo en Sí, Chile, en Latinoamérica en general. Pero estos son emblemáticos y por ende eh, se podrían volver hechos clásicos, porque como es reiterado, el tema es que en esa época también la ley de alguna manera apoyaba a estos hombres maltratadores, po, sí. porque a Había la Carmen del no mucho la machismo fusilan en esa por haber época. asesinado a su marido, pero no pasó al revés, po, no pasó al revés de que el marido lo hayan criticado o lo hayan condenado por las reiteradas violaciones, las reiteradas no sé, maltratos que él realizaba con su esposa y antes de ser su esposa, porque de hecho la obligan a casarse con él porque él la había violado, le había quitado la virginidad y en esa época si a una mujer se le quitaba la virginidad estaba obligada a casarse con aquel que se la había quitado. Sí. Entonces era bastante cruel con las mujeres. Y hay muchas cosas que, por ejemplo, lo que tú decías, la historia oficial, o no se recuerda o no se quiere recordar. Por ejemplo, yo ayer veía una historia de un barco que se hundió y que apareció un hombre, un pescador,
en un flotador de la época del 1870 y tanto. Y me sorprendí mucho al ver el flotador, que es muy distinto al de ahora, pero igual se salvó gracias a eso. Fue realmente hay cosas que no se saben. Sí, bueno, ahí uno también se hace la pregunta de por qué le llegan estas cosas a uno, por ejemplo, por qué llega ese hecho fortuito, como dices tú, por qué llega a las manos de uno, porque yo podría haber dicho, no sé, a lo mejor Eva me podría corregir, ¿no? Pero a lo mejor podría haberle llegado a una colega mujer, podría haberle llegado a alguien Sí, que conectara más desde la feminidad con Carmen del Pino. Y yo simplemente tomé la batuta de forma a lo mejor un poquito patudo y todo, pero considero que si no se hacía se iba a perder sí. la historia. Entonces, ya después se pueden reescribir, a lo mejor se puede analizar de mejor manera, desde un punto de vista más femenino, pero ya por último, poner la primera piedra Acá para hay un que... libro de Esteban Echeverría que se llama La cautiva, que relata la época de la colonización de Roca en el sur argentino, donde masacraron a miles de De indígenas. indígenas Sí, y los Sí, indígenas se llevaban a las cautivas de los fortines a su tribu sí. y hacían el trueque ahí. Si nos das tanta cantidad de tierras y tanto ganado, te devolvemos a esta mujer. Es lo que pasaba. wow. También quería, Y acá bueno, también, sí, sí, el tema qué terrible. mapuche. Acá hay un hecho parecido por la pacificación de la Araucanía, que de pacificación no tenía nada, sino que fue una masacre con los indígenas también. Sí, increíble. Sí. Sí, Dale, Pablo. Eva, Sí. Tu obra se nutre profundamente del paisaje y la identidad chilena. ¿Cómo dialoga tu poesía con el territorio nacional? ¿De qué manera el Chile contemporáneo y las transformaciones sociales se reflejan en tus versos? Sí, mira, a mí lo que me interesa de sobremanera es que esté relacionado con el presente, con la historia. Yo creo que hay temas que son clásicos y que se han ido retomando y que siempre van a estar como tópicos, funcionando. El tema del maltrato femenino, el tema ecológico, por ejemplo, lo he trabajado harto. En mi libro de poemas Adolesquer, por ejemplo, hablo mucho del tema ecológico, hablo del amor, hablo del el cambio de siglo. Cuando pasamos al año 2000, por ejemplo, también sí, se menciona, es un texto que yo escribí cuando era mucho más pequeño, mucho más jovencito. Y creo que estos temas son universales. El ser humano es parte de nuestro presente. Ahora estoy trabajando en un tema que tiene que ver con la paternidad, que fui padre hace poquito, ¿no? Hace 2 años. Y la economía actual y el mundo actual le pone muchas trabas a los seres humanos modernos, sobre todo a las mujeres, a los hombres sí, igual, que somos padres. O sea, es muy difícil ser padre tanto en distintos planos, no solo el plano económico, sino que también en el plano de hacer. Nos permiten competir, ¿cierto?, con personas que no son padres, que tienen mucho tiempo, que viven con sus padres, como también me sucedió a mí, obviamente. mm, Pero en la actualidad, y hay que competir nomás, pues, ¿cierto? Y más encima quieren que nosotros seamos padres también, entonces, y no nos dan muchas facilidades por lo mismo. Entonces, todo esto también yo lo estoy trabajando en unos textos que estoy en la actualidad, que no puedo avanzar mucho porque me va a retar Rocío de Anocanay. ¿Ya? ¿Ya? No puedo adelantar, pero sí tiene que ver con lo que tú me preguntas, Eva, que toda mi escritura, mi poética, está relacionada con un poco con lo que sucedió en el pasado, pero que también tiene atisbos del presente. La curva del sí, ingeniero me habla sobre la construcción de un camino, ¿cierto? Que lleva progreso a un entorno social, lleva progreso al campo, ¿cierto? Pero esto conlleva de que el campo también va a perder mucho, ¿cierto? Va a perder mucho de su identidad, va a perder mucho de La famosa globalización, ¿no? tal sí. cual, tal cual. Entonces es Vamos, una época, estamos hablando de 1950, 100 años sí, después de Carmen del Pino, pero igual la llegada de este camino que atraviesa, ¿cierto?, Florida y que conecta Concepción, que es una ciudad
grande con otra ciudad grande que es Chillán y luego Santiago, visualiza mucho a Florida, po. Entonces esto hace de que, como dices tú, llega esta especie de globalización de esa época. ¿M? Y Florida como ciudad tenía que perder mucho. ¿M? Y eso es lo que trata un poco la curva del ingeniero, más allá de la historia de amor de la campesina, ¿cierto?, con el ingeniero, está relacionado también con el hecho de que va a llegar, va a cambiar el mundo producto de esta modernización. ¿M? Es necesario modernizarse tanto y perder tanto de nuestra identidad. Entonces esa es la pregunta que queda ahí. ¿Te fijas que esa pregunta todavía la hacemos acá? La utilización de las IA. ¿Será correcto utilizar la IA, modernizarnos tanto? Ya nos vamos a perder mucho de lo que significamos como ser humano. ¿Mm? Te voy a mostrar un video y después creo que nos siga hablando de la curva del ingeniero. Este video es la cueca, pero la cueca chilena del año 1910 no tiene audio, pero es para ver un poco cómo era la tradición campesina en ese momento, en esa época. Y sigue siendo similar, ya que estamos haciendo las fiestas patrias. Quería que nos hablara sobre sobre el folclore, que también te interesa tanto a ti. Háblanos un poco del folclore. Sí, mira, ese es el primer registro visual que se tiene de una cueca, ¿cierto? Eso Sí, tengo entendido. sí, Y que no tiene audio. sí, Eh, a mí en mis textos he intentado, yo no soy músico, yo no soy músico, he escrito letras del himno de un liceo, he escrito algunas letras de cuecas. De hecho, la curva del ingeniero tiene una cueca que aparece en Spotify que se llama la cueca del ingeniero. sí. Eh, Ahí me ayudó un músico importante de Florida que se llama Nicolás Contreras. Él le puso música y todo, solamente es de mi autoría la letra. Y a mí me interesa sobremanera cómo las letras de las canciones, bueno, esto lo conocemos desde la época medieval o antes, ¿cierto? Que la letra de las canciones o el registro de la música de cierta época nos permite ver cómo era el entorno social, cómo era la cultura, cuáles eran las temáticas que predominaban, ¿cierto? En cierto entorno. ¿M? Entonces, por eso a mí también me interesa mucho dejar un registro no solamente desde lo teatral, o Sí. desde lo literario netamente tal, sino también desde lo musical. ¿M? Y creo Acá que, acá el que hizo una recopilación de las letras fue Carlos Gardel. Cantaba también canciones campesinas. Y después el baile nacional nuestro es el pericón. Sí, qué hermoso. Yo escuchaba mucho a Gardel cuando niño, porque mi abuela, acá en Chile, por ejemplo, eh, la generación de mi abuela eran fanáticos de Carlos Gardel. O sea, yo escuchaba, cada vez que iba donde mi abuela tenía a Gardel todo el día, te lo juro, era hermoso, era hermoso. Yo escucho a Gardel y me emociono un poquito porque me acuerdo de mi abuela. Y mi abuela pasaba prácticamente casi todos los días en mi casa. O sea, iba a la casa de mi mamá a ayudarle porque éramos cuatro niños pequeños, mi mamá estaba criándonos. Yo ya le colaboraba con cosas de hogar. Entonces, y íbamos para su casa, que no vivía muy lejos de donde vivía mi mamá, íbamos para allá y Gardel era hermoso. Yo tengo mucha cercanía con Gardel, así que lo conozco y lo conozco desde una perspectiva de un niño que disfrutaba de él con su abuela. Así que para mí es hermoso Gardel. Gardel cantó con un uruguayo llamado Razano. Hacían un dúo, Gardel mm, Razano. Sí, Hermosísimas las canciones, sí, todas campesinas eran. Y después vino el tango con Lepera, que ahí le con la pone pera. letra, y Gardel la música y se hace famoso ahí con Gardel con Lepera. Le llega la fama ahí hasta que muere en el año 35 en Medellín en un accidente de avión. quiero Es que le increíble. explique a ¿Mm? la gente, a la audiencia internacional, de toda gente,
¿por qué la curva del ingeniero es tan peligrosa? ¿Y qué es lo que hay? ¿Qué es lo que te atrae de ahí? Mira, la curva del ingeniero, bueno, yo no soy experto, no soy ingeniero ni nada, pues soy solamente escritor y profesor de literatura, así que Sí, técnicamente no puedo darte datos, por ejemplo, de lo peligrosa que es, pero sí hay un registro de varios accidentes en esa curva. Hay que pensar que también se utilizó mucho, ahora ya no se está utilizando tanto, pero en su tiempo era el camino obligado para llegar a Chillán y para llegar a Bulnes y para llegar a Santiago. ¿M? sí. Era la vía que la mayoría de los penquistas, por ejemplo, utilizábamos para poder llegar a esos lugares que eran bastante concurridos. Hoy Entonces, por región de Ñuble. ende, ¿m? Hoy región de Ñuble. Hoy región de Ñuble, que antes era parte de nuestra región, po. Sí. Y, y estábamos obligados los penquistas, por ejemplo, si íbamos a Santiago, íbamos para el norte, a cruzar por ahí. Entonces, una cosa es que la curva, como diseño, podría tener una interpretación para la época relacionado con el hecho de la altura, ¿cierto? Que haya sido muy alto el tramo y que el transporte de la época, camiones, etcétera, no haya podido subir esta cuesta. Pues es una explicación que dan los expertos en el tema. Pero por otra parte está la historia de esta relación amorosa, ¿cierto?, entre el ingeniero y la campesina que tenía su terreno ahí. Pero claro, la curva era resbalosa, pasaban mucha locomoción por ahí, es una vía de ida y otra de vuelta, ¿cierto? Eh, se producían hartos accidentes. En la actualidad, y de ahí nace mi libro. En la actualidad, cuando yo comencé a escribirlo, se iba a eliminar también la curva. Se le estaban haciendo modificaciones y Mm. existía el rumor de que la curva del ingeniero la iban a eliminar y a hacer un tramo directo, porque el tramo directo es evidente. Se podría lo más bien modificar. Pero no, solamente se le hicieron modificaciones, se acortó, se emparejó. Y creo que está más estable y está más, es más fácil recorrerla ahora que en el tramo antiguo, que todavía está el tramo antiguo, pero no se Sí. utiliza, no se utiliza. De hecho, se podría aprovechar como lugar turístico, porque está ahí abandonado y lo más bien se podría hacer algo con ella. Para ti es una historia de amor entre un hombre de dinero y de una campesina pobre, ¿eso es? Según tengo La entendido, curva. ella no era tan pobre, ¿ah? Ah, Ella no era ya. tan pobre, ya porque eh, es que en el mundo campesino también hay que, porque ella, el papá de ella también manejaba hartos trabajadores, ella también manejaba el apoyo de gente que trabajaba para ella, entonces podríamos decir que es como una especie de clase media acomodada, pero aún así los terrenos creo que eran compartidos. El, no es una historia de alguien pobre con alguien rico, sino que más bien es alguien que tiene poder y que puede utilizarlo con alguien que está un poco a la deriva de esta tecnología, pues, de este avance. Yo lo veo más bien como eh, el avance de la modernidad con las tradiciones. Así lo quise trabajar más allá de lo pobre y rico, quise Ya. trabajar más el tema de este ingeniero que trae este camino que se supone que eh, es seductor por todo lo avanzado que él es y con todo lo avanzado que él trae y toda esta promesa, ¿cierto?, de lo que la modernidad nos trae, frente a ella que representa las tradiciones, ¿cierto?, representa lo que ya está, lo que hay que preservar, lo que siempre ha sido así y, y que es parte de lo que nosotros somos también. Se ha Que perdido lo un veo más por poco. ese lado que por lo rico y pobre. Ah, Sí, ya. Se ha perdido un poco las tradiciones en el campo. sí, yo creo que sí, bastante. Eh, Creo que hay como una especie de sístole y diástole, ¿cierto? Como Mm, utilizando la metáfora del corazón, ¿cierto? Con respecto a esto.
Creo que ahora Floriano está recobrando harto y el campo chileno está recobrando sus tradiciones, pero creo que también ha perdido harto. ¿M? Por eso que estamos muy necesitados de recolectar lo que se perdió. ¿M? Pero creo que también uno no puede recolectarlo todo. Creo que también uno paga un poco el precio de esto de la modernidad. ¿M? Sí, Creo que sí, hay cosas que ya no nos va a poder devolver la modernidad ni las inteligencias artificiales, aunque nos otorgan mucho más tiempo, nos permiten hacer las cosas más rápido. Pero creo Acá, que, como la carretera, ¿cierto? acá, La carretera también nos permite movernos más rápido. Alejandro, Sí, dime, Alejandro, Eva. acá hay una escuela para adultos en todo lo que es el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Hay escuelas para adultos y se conserva las danzas folclóricas, el teatro, un montón de actividades que conectan con lo antiguo, ¿no? Y me pone contenta de que chicos jóvenes bailen tango, por ejemplo. Yo bailaba tango, iba a las milongas y te encontrabas con gente joven, no sabes qué lindo, qué emoción me daba. Porque cuando yo empecé a escuchar tango a los 16 años, producto de la influencia de mi padre, eh, era algo hermoso estar escuchando las letras de Gardel, eh, sacándolas, aprendiéndomelas para cantarlas para mi padre. Hermoso. mm, Qué eh, lindo, qué lindo. Qué lindo que Alej- todavía se preservan que sea algo latinoamericano, más que si es chileno, floridano o argentino. Me sí, encanta que la Eva diga eso con respecto a lo que está sucediendo allá también, porque mira, si nosotros los latinoamericanos nos remitimos a la modernidad o lo que es súper, está bien que nos modernicemos y todo, y está bien estar a la vanguardia, pero si perdemos nuestras raíces, dejamos de ser latinoamericanos, nos vamos a transformar en una copia de otro país nomás y vamos a ser todos iguales. Entonces, Claro. encuentro que En es eso tienen fundamental. razón en eso tienen razón los vascos, ¿no? Cómo defienden su cultura. sí, 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 es increíble. Los vascos, los mapuches también, que también están en Argentina, pues si los mapuches son sí, chilenos argentinos. Los de la Amazonía, igual que han defendido tanto su entorno. Eh, Acá los wichí en Chaco, Wichí se llaman, sí, Wichi. Wichí. Y eso, ¿qué significa Wichí, Eva? es el idioma toba. Pero tiene una traducción, Wichí. No te sabría decir. No, no. En Debe mapuche, chi, por ejemplo, significa Mapuche, che, che, que claro, che significa significa gente, gente. claro, gente, sí. Pero eso creo que está al lado cerca de Paraguay. Cerca de Paraguay, ah, tiene que Chaco ser sí otro. está para el Sí, lado de la zona noreste de Argentina. Sí, qué lindo, qué lindo. A mí me quería. encanta todo el tema, a mí me encanta todo el tema prehispánico, indígena. De hecho, Mm, Rocío tiene el manuscrito, un texto fantástico latinoamericano que escribí, que se llama El Camino del Chasqui. Y ahí Ah, lo está trabajando. Y a lo mejor voy a tener novedades con respecto a eso. Y habla sobre estos indígenas prehispánicos que recorrían, ¿cierto? Del Chasqui. ¿Ustedes saben quiénes son? Pues son estos que corrían con los mensajes. Que ah, me imagino que en los de Argentina los también chasquis, Incas. los tienen que haber habido, chasquis. ¿cierto? Sí, de Sí, los en Incas. Argentina deben haber igual, ¿cierto? Porque acá Sí, en la octava región pasaban por Sí, las acá calles. había también chasqui, se llama. Chasqui, sí, sí. sí. Alejandro, ¿puedes leernos un poquito del libro, de La curva del ingeniero? Ya. En la actualidad lo estoy transformando me han pedido que lo escriba en formato de novela y Mm, estoy trabajando en él, ¿ya? ya. Eh, ya, esta es la escena 12 del tercer acto, el cuadro décimo de La curva del ingeniero. Está María Ratia Silva, la campesina,
con el Mm. ingeniero y se reúnen en la Laguna Turbia. La Laguna Turbia es un lugar emblemático del sector de Florida. ¿Cuál es el nombre del ingeniero? Hoy no tengo el dato aquí, pero después te lo digo. Ya. María Ratia Silva dice, luce preocupada. Amor, la vida fluye distinto como esta laguna. Nace de las propiedades del alma de la tierra y del deseo de los hombres por alimentar su mundo entre sus aguas. El ingeniero le responde enamorado, todo podría destruirse en este instante y no me importaría. El mundo nace de ti y desde tus labios aflora mi felicidad. Te veo preocupada, tu figura luce muchos rasgos. El ánfora en el que tu felicidad habita presenta las figuras de los golpes de la vida. La María Ratia Silva le responde, amor, me preocupa saber que nuestra realidad cambie de manera repentina. Gigantes destruyen el mundo para reconstruir otro. El ingeniero le responde, eso se llama progreso, y sus cambios harán crecer nuestro mundo. Nuestras posibilidades aumentarán y la tecnología hará nuestra vida más fácil, limpia y hermosa. Un nuevo mundo surgirá de este nuevo mundo, y así hasta la eternidad. La campesina le responde, pero lo que somos, lo que nos conforma como personas únicas e irreemplazables, ¿quedará en el olvido? El ingeniero le responde, nada puede destruir lo que realmente somos. El progreso solo nos transformará en mejores personas. Tendremos hijos que serán los niños del futuro. Podrán recorrer lugares que nuestra imaginación no comprende. Sus ojos estarán llenos de luz. La esperanza habitará sus almas. La campesina responde, molesta. No veo progreso en alguien que destruye lo que es, que destruye su mundo, su casa, sus antepasados, por conocer algo que ni siquiera imagina. Imágenes en la mirada de alguien que mira al vacío. Ingeniero responde, pensando, ¿es eso? ¿Es tu casa? ¿Es tu jardín? La campesina le responde segura, sí, es eso. Destruirás el recuerdo de mis antepasados por habitar en el recuerdo de personas que te sumirán entre las profundas cortinas del olvido. Ellos nunca agradecerán tu sacrificio. Yo no olvido mi pasado por estar transformando este mundo y criando nidos de malagradecidos. Tu progreso les obligará a olvidarte. Creas un mundo que borra todo vestigio del pasado, que te avergüenza de tu pasado. El ingeniero le responde, no quiero destruir tu pasado. Ella le responde, es más complejo que eso, ingeniero. No destruiré tus recuerdos, crearé una finta arquitectónica que será recordada por siempre. María Ratia le responde, ojalá sea posible algo así. Esa posibilidad me llena de felicidad, pero no te das cuenta el problema supera una expropiación entre tantas. El ingeniero, mi camino será el símbolo del progreso y de la preservación del sentimiento más puro. Nuestro amor habitará en él por siempre, superando la leyenda de tus abuelos. María Ratia le responde, la campesina, no hay nada que competir, no hay nada que superar. La luz de la luna no existe tratando de superar la luz del sol. El canto del lobo no desea opacar la melodía del ave que nace con los arreboles sonrojados del cielo. El ingeniero, mi obra nacerá transparente como las almas de los santos que cobijan a pequeños ángeles entre las vertientes de agua bendita en el monasterio del cielo. No habrá mirada sigilosa ni palabra ambigua, no habrá aspiraciones malditas en cada piedra que la conforme, lo prometo. Ambos al unísono y con esto termina el acto. Espero que mi engaño, mi horrenda manipulación, no destruya el amor en nuestros corazones. Eso es parte de la curva del ingeniero. Gracias. Bonito también un poco lo que está pasando ahora también en la Amazonía, que se Sí, destruyen los árboles para construir campos y todo. Te fijas que es un relato que es antiguo, que no es de esta época, desde 1940, y que todavía resuena y está muy vigente. O sea, ahí le respondo todavía a Eva lo que me preguntó antes, que si está relacionado con temáticas que son contemporáneas. Claro, temáticas que como que no pasan de moda, Sí. que tenemos ¿Tú que mantener esa lucha. crees ¿Sí? que se está destruyendo el campo por las parcelas que se están construyendo ahora? Sí, yo creo para que sembrar soja. Mm. sí, acá es la forestal.
acá en la Forestal. Sí. Yo siento que necesitamos madera y todo, pero creo que también se está sobreexplotando. Creo que la manera en que se está Y realizando por la eso Forestal, vienen las inundaciones. La zona del litoral de Argentina se inunda mucho por la falta de bosques en Brasil. Viene el Paraná, baja todo desde arriba hasta acá y la zona del litoral se inunda. wow. Santa Fe, toda esa zona. Eva, Sí, 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 háblanos de tu proceso de escritura. ¿Cómo nace un poema en tu caso? ¿Trabajas desde la disciplina cotidiana o esperas momentos de inspiración? ¿Hay rituales o espacios específicos que favorecen tu creatividad? el mapa o la brújula. Sí, sí, yo creo que hay un poquito de las dos. O sea, si me preguntas qué soy esencialmente, yo creo que nace de la inspiración. ¿Ah? A veces puedo, estos textos, a veces estoy trabajando 2 meses de forma como afiebrado, ¿cierto? Producto del deseo de escribir, pero uno con el tiempo va sistematizándolo. También va otorgando un poquito el trabajo disciplinario de tener ciertos horarios, de trabajar el verso, porque el verso también hay que trabajarlo mucho. Los libros hay que corregirlos harto. Entonces, creo que hay un poquito de los dos. Pero si me preguntas qué es lo que es esencialmente desde el origen, eh, es más inspiración. Me llegan estos deseos impresionantes de escribir y me encierro a veces, no sé, con Carmen del Pino. Yo me enfermé, me acuerdo como en octubre. Y y enfermo, estuve como un mes enfermo y estuve escribiendo todo ese mes enfermo. Pero fue como que necesitaba, de hecho creo que ni siquiera estaba enfermo de algo físico. Yo creo que estaba enfermo de deseos de escribir. No me ha pasado más, Qué sí, no me ha linda pasado más. frase, muy poética. Sí, fue impresionante. ¿Y por qué? Porque el tema también es muy fuerte, pues, muy fuerte. Imagínate, sí. violaciones, asesinatos, etcétera. Cargaba como con eso, y de hecho yo, voy a decir algo medio paranormal, pero yo como que la sentía la Carmen del Pino en mi entorno, como dando vueltas. Ahora no sé si es un tema mío, instinto, Como, era la necesidad de escribir o... Era tu musa inspiradora. Sí, era como un fantasma. impresionante. Sí, era como un fantasma, pero no quiero que se interprete como desde lo paranormal. Creo que puede haber sido también que yo me sentía de alguna manera comprometido con, Conectado, sí, y conectado con conectado. escribirla. Sí, sí, pero me llegué a enfermar, me acuerdo, necesitaba trabajar. Entonces, por eso, aunque yo soy bastante ordenado con mi escritura, ya que tengo mi escritorio donde trabajo con temas, pero soy muy visceral en cuanto a la escritura. Sí, soy más de brújula que de mapa. Sí. Y cuando de repente no te sientes con ganas de escribir, Sí, de hecho siempre ando con una libretita, con papel y lápiz, porque se me hace más fácil Te recomiendo una aplicación que se llama Serenly con Z y Y. Ah, sí, sí, Ahí podés tener la bitácora y vas contando, le hablas a la máquina. sí, voy a y intentarlo porque con las máquinas no me llevo bien, pero voy a intentarlo. Si hay una IA que después me va a castigar porque dicen que después se van a vengar, yo le pido disculpas a IA. No es un tema contra ellas, es un tema personal mío. Que soy de otra época. sí, Pero claro, es que sabes que me fluye más la escritura, no tengo problema con escribir directo al computador ni con aplicación, pero siento que la calidad es distinta cuando lo hago a mano. tú No sé si les sucede a lo haces a ustedes igual. mano. Sí, que se escriba a mano es como que tiene un nivel distinto, como, no sé, como que hay más de mí en el texto. ¿Mm? Eso como que ya nadie lo hace. Los Sí, es nuevos. un poco arcaico. Sí. De hecho, sí, estoy en un rincón a veces. Dicen, oye, ¿le pasó algo? No, estoy ahí anotando. También utilizo mucho notas del celular. Uso Ah, sí. sí, eso me ayuda harto y es fácil después para transcribirlo. Pero Sí, también hiciste un podcast en Spotify, estuve viendo, sí, donde sí. hablabas de escritura. Sí, ¿Y mira, cómo tengo uno fue? personal que se llama El Asteroide Literario, donde estuve escribiendo,
uno siempre está leyendo, ¿cierto? Uno siempre está leyendo, ya sea para su investigación, ya sea porque le gusta algún autor. Y después uno siempre realiza reflexiones pues, con respecto a lo que escribió. A mí me gusta ir anotando algunas cosas y dejar registro. A veces escribo unos ensayitos que son como para mí, ¿m? Como apuntes. Y un día se me ocurrió, pues dije, ¿y por qué no hago una especie de podcast? Le doy un cierto formato a esto y lo leo y le servirá a alguien en particular. De ahí Yo nace el también asteroide hice literario. podcast en Spotify, Caídos del Sistema se llama. Caído del sistema. Lo voy Sí. a revisar, lo voy a revisar. Ahí lo voy a disfrutar. ¿Pero Y son podcasts de conversación, Eva, o son como lecturas tuyas? Lecturas mías y temas a desarrollar. Interesante, lo voy a dejar aquí anotado sí, para Ahí revisar. escribí la historia del mate, de cómo surgió y todo eso. Y el Hermoso. significado de cada mate, si está muy caliente, tibio o frío, lo que significa. Hablo Lo voy a, también de Gargantúa y Pantagruel, una literatura francesa del 1500 sí, sí, la de conozco. Rabelais. sí. La conozco, buenísima. Sí. Eh, ¿Cómo te va con el tema de, ya que hablas de la IA, cómo te va con el tema de la tecnología? Mira, yo, no soy tan hábil con el tema de las IA, las utilizo y todo, pero no para escribir, todavía eh, no me he atrevido a usarlas en cuanto a escritura, estoy todavía a la antigua. ¿M? Quizá más adelante para que me ayude a corregir alguna, no sé, pues redacción o esquematizar algunas ideas, he pensado en usarlas, pero más allá de eso no. Ahí encuentro podcast también con un amigo escritor, estábamos haciendo lo que es pandémico literario y entrevistábamos también en Sí. YouTube, así como lo que hacen ustedes. También tenemos ese podcast en particular y también trabajamos, que ¿Lo nació desde la conoces pandemia. lo conoces a Alejandro Dolina? No sé quién es. Te lo recomiendo, es un escritor, actor, locutor, un montón de profesiones en una persona y ya tiene sus años y bueno, habla mucho sobre el origen de la escritura. Después si podés escucharlo. Está en Lo estoy anotando. Mm. las radios-argentinas.org, vas al botoncito de podcast y pones Alejandro Dolina y ahí lo ¿Ya? escuchás. Eva, tú, Hizo una opereta que se llama Lo que me costó el amor de Laura, Qué una lindo. opereta criolla. mm, Eva, tu última pregunta. Sí. Mirando hacia el futuro, ¿qué proyectos literarios tienes en mente? ¿Cómo visualizas el rol del poeta en la sociedad chilena actual? ¿Qué mensaje o reflexión te gustaría que perdurara en quienes se acercan a tu obra? Hoy, un 3 por uno. Vamos de uno. La primera, ¿cuál era? Repítemela, por favor. La primera. Sí, mirando hacia el futuro, ¿qué proyectos literarios tienes en Proyecto mente? literario. Estoy escribiendo un poemario a mi hija, ¿m? A mi labor de ser padre. Ya voy en el poema como 40. Yo creo que va a salir en poquito tiempo. La leí en un encuentro de escritores hace un año atrás, leí algunos poemas y recibí buenas críticas, entonces creo que eso va como libro. ¿M? Te puedo Eh, recomendar un libro de poemas de Leopoldo Marechal, Leopoldo Marechal, ¿cómo se llama? El el libro. El libro. Heptamerón con H. Ahí está. Ya, muchas gracias. Ahí habla de lo patriótico, de lo argentino, del ser nacional. Sí. Pero mi texto acá trata sobre lo paternal, sobre la labor de ser Maternal, papá, de ser del papá, padre. ya, de mi historia de ser Sí. padre. Estoy transformando la curva del ingeniero en novela, ese es mi otro proyecto, y comenzando a escribir una novela fantástica también sobre algunas situaciones, metiendo un poquito
en el mundo, en el niño interior que ha ido aflorando como en contacto con mi hija. Entonces ahí va a salir a lo mejor un relato. En eso estoy trabajando en la actualidad. La segunda pregunta, ¿cuál era, Eva? Por favor, ayúdame. Sí, ¿cómo visualizas el rol del poeta en la sociedad chilena actual? Yo creo que el rol del poeta es bastante transgresor, porque la poesía no se visualiza mucho en Chile. ¿M? La gente lee narrativa, poquita dramaturgia, casi siempre pura narrativa, pura novela, Sí, cuento, se lee harto cuento, microcuento, está muy de moda las 100 palabras, Concepción en 100 palabras, Santiago en 100 Santiago. palabras, todo en 100 palabras. Que no es malo, yo no estoy en contra de eso, pero sí creo que los otros géneros también. Hay que reforzarlo, o sea, la poesía tiene que estar. Entonces, la labor de la poesía es transgresora, y como es transgresora siempre se le invisibiliza, ¿no? Porque también es difícil cuantificarla, es difícil venderla. Entonces, en general, como sucede eso en el mercado, eh, y la temática que también desarrolla la poesía, que siempre nos habla de cosas que al constructo social no le gusta mucho, ¿cierto? Entonces, producto de eso, creo que la labor del poeta es compleja, es transgresora, es de resistencia, siempre va a ser de resistencia. de Y, resistencia, sí. sí, y las temáticas que se están trabajando ahora son bastante potentes igual, pues, imagínate, antisistémica, a favor de la mujer, a favor del rol de la mujer en la actualidad, a favor de las modificaciones que hay que hacer en el capitalismo para que no destruyamos el entorno. Hay hartas cosas. Las minorías también hay que seguir trabajando en ellas. Las minorías sexuales, las minorías étnicas también, como hablábamos de los indígenas. Entonces, es potente la labor que tenemos que realizar, por lo menos los escritores chilenos acá y en Latinoamérica en general, yo creo. ¿Mm? Y la Un- tercera pregunta, Eva. Sí, ¿qué mensaje o reflexión te gustaría que perduraran quienes se acercan a tu obra? Yo creo que más allá de la temática, porque cada libro trata temáticas distintas, yo creo que mi escritura está hecha de buena fe, que es para crear un mundo mejor. Creo que eso es fundamental. O sea, porque claro, Carmen del Pino habla sobre la mujer y una época en particular y lo que está sucediendo en la actualidad. La curva habla de otro, y así estoy tratando distintos temas. Pero creo que lo que a mí me gustaría que quedara es que soy un escritor de buena fe, que quiero que todo lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo porque me caen mal lo de tal tendencia o porque no, sino que simplemente que yo quiero que la humanidad y que los seres humanos en general sigamos un buen camino, seamos buenas personas, queramos un mejor entorno, vivamos en comunidad, nos llevemos bien, ¿ya? Y que hay que hacer mejoras en nuestro entorno, y para eso es la literatura. Pero no significa que esté escrito con odio, nunca va a ser con odio, sino que es para crear y diseñar un mundo mejor y para que nuestra gente, nuestros habitantes del futuro ya también sigan esta senda de crear un mundo mejor, pues sí, eso es lo que tenemos que hacer. Yo me puedo llevar muy, muy mal con alguien, pero que sea porque queremos que el futuro sea próspero. Tenía, esta va a ser la última pregunta, pero te la voy a poner otra porque me acordé de un que estaba escuchando en antes a un poeta que es saharaui, que es de Sahara Occidental, un pueblo que fue sometido por España y también ahora por Marruecos. Él decía lo que decías tú, que la poesía es resistencia. Y en un país que tenemos a Pablo de Roca, no sé si Vicente Huidobro también lo era, no recuerdo, pero tenemos a Pablo Neruda, a Gabriela Mistral, que fueron dos premios Nobel de literatura. También es muy complicado que la poesía quede en un segundo plano hoy en día. ¿Qué te parece eso? Creo que la humanidad se ha perdido un poquito el rumbo, ha sido porque hemos dejado de leer poesía. Creo que si empresarios, si gente de poder leyera poesía de vez en cuando, conectaría más con las cosas. Desde el cantar de los cantares, ¿no? ¿Lo leíste? ¿Qué Mm, Sí, poesía? sí, la poesía. desde niño, sí, hermoso, hermoso. Y claro, creo que si la gente de poder leyera, ¿cierto? Poesía y tuviese un librito de poesía en su velador, ¿cierto? Y lo revisara de vez en cuando, no tendríamos
los problemas que tenemos en la actualidad, o tendríamos menos a lo mejor, ¿m? O sabrían cómo irlos resolviendo de forma más rápida, porque se desvinculan de lo humano, a veces se desvinculan de lo humano, a veces trabajan en función de cifras nomás, y hay poquito tiempo, y Me gustó lo que dijiste de ponerlos a copiar fragmentos de libros a mis hijos que tienen 10 y 11 años. Los voy a poner, que dejen un poco la máquina, por favor. sí, Sí. sí, no, y escribir a mano es hermoso, o sea, no hay que dejarlo. Eh, Sí. Alejandro, ¿Mm? tus redes sociales, también tus podcasts para que la gente te escuche, te vea, te lea. Sí, mira, estoy en Instagram, casi todas mis redes sociales tienen mi nombre, Alejandro Ruiz Norambuena, en Facebook, Instagram, TikTok, en Spotify está, como te mencionaba, el asteroide literario, que ahora no he estado trabajando mucho en él, pero quiero retomar a lo mejor un año más. Em, y eso sería mi correo electrónico también, que es mi nombre, Alejandro Ruiz Norambuena. Eso. Gracias, gracias Alejandro. Aclarar que no somos parientes. Igual Nada, que la otra niña. chao primo, así no. No, no somos Gracias. parientes. Gracias, Eva. Gracias, Alejandro. Junto a la editorial No Canalla hemos estado junto a Alejandro Reino Lambuena. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta luego.